Bueno, vamos a responder entonces ahorita las preguntas. Esta, la primera es, ¿cuál de estos diagramas nos sirve para calcular la respuesta al impulso teóricamente? Entonces recordemos que la definición de respuesta al impulso es la señal de salida cuando metemos como entrada un delta. Y si miramos estos tres diferentes montajes, el único que nos coincide con esa definición es el primero, dado que introducimos un delta como entrada y la señal de salida y va a ser la respuesta al impulso. Sin embargo, es muy interesante ver aquí una cuestión. Esto es desde el punto de vista teórico, pero en la práctica no se puede montar. Entonces, ahorita viene la segunda pregunta, es ¿cuál de esos montajes que están ilustrados acá nos sirven en la práctica para calcular la respuesta al impulso? Porque es último lo que vamos a hacer en el laboratorio. Entonces, ya vimos que la primera no se puede, y no se puede en consecuencia de que no es posible en un sistema para efectos de simulación meter una señal como la delta que tiene una base de ancho 0 y una altura infinita. Entonces, como esto no es posible en la práctica, no podemos usar ese primer montaje para sistemas continuos, claro está. Ahora, el segundo sistema, vemos que la señal de entrada es un escalón, tampoco nos va a servir para ello. El tercer sistema parece un poco truculento, pero si miramos un poco la definición de la relación entre el delta y el escalón, recordemos que el escalón está relacionado con el delta a partir de la derivada. O sea, si nosotros derivamos el escalón, obtenemos la función delta, que eso fue lo que vimos al principio del curso. Eso significa entonces que bajo esta definición, estos dos primeros términos en el tercer montaje nos van a producir justamente una señal delta. O sea, pareciera que prácticamente en la práctica funciona, pero tiene un inconveniente. Y es que la derivada sí nos daría teóricamente un delta de altura infinita, pero en la práctica no es posible tener ese delta. O sea que este montaje tampoco sirve. Entonces, por descarte nos queda el último sistema. Pero el último sistema es basado en el C, aplicando un truco que vamos a ver luego en las propiedades, es que podemos invertir el orden de los sistemas. Yo puedo invertir el sistema LTI, ponerlo primero y luego poner el sistema derivador y nos da exactamente lo mismo. Pero resulta que el único montaje que realmente funciona en la práctica para calcular la respuesta al impulso de un sistema continuo es el C. Porque ese está, digamos, implícitamente que metamos un escalón y ya no diríamos entonces el escalón, sino la salida de ese sistema. Y eso nos va a producir entonces la respuesta al impulso. Esta respuesta que tenemos acá intermedia se llama habitualmente respuesta al escalón SDT, y la que tenemos después del derivador es la que nos interesa en este caso, que es la respuesta al impulso HDT. Ahora bien, vamos a mirar entonces cómo calcular la convolución, ya para casos matemáticos. Entonces tenemos estos tres ejemplos. Vamos a mirar entonces en primer detalle el primer ejemplo. Entonces en el primer ejemplo vamos a hacer primero las gráficas de estas funciones para entenderlas un poco como son. Entonces la primera gráfica es la respuesta al impulso. Si nosotros hacemos una gráfica de la respuesta al impulso en este caso, vemos que esa respuesta al impulso es simplemente una línea. Una línea que va desde 0 hasta la posición de tiempo m. Y entonces en esa posición de tiempo m, la señal toma una amplitud que va a ser igual a 1. ¿Sí? Cuando le evalúen ustedes esta ecuación en m da 1. O sea, esta sería la gráfica de la respuesta al impulso. Ahora bien, por otro lado, tenemos la gráfica de la señal de entrada. Entonces la forma de la señal de entrada, ¿cuál va a ser? Si movemos una exponencial decreciente, entonces en 0, si la evaluamos nos da A, antes de 0 vale 0. Eso significa entonces que la forma de esta señal pues va a ser entonces antes de 0 vale 0, después de esto va a valer un valor A, y después de ese valor A es una forma decreciente, algo como esto. Ahora bien, recordemos que el principio que vamos a utilizar, según que vimos de la zona de interpretación, es que el eje del tiempo lo vamos a cambiar ya no de t, sino que vamos a llamarlo lambda. Como esta es una operación conmutativa, podemos escoger cualquiera de las dos que vamos a desplazar, reflejar y desplazar. En particular voy a dejar fija la señal de entrada en esta definición. Esta la voy a dejar fija. Eso significa que esta respuesta al impulso es la que vamos a desplazar y reflejar.
Entonces, recordemos que tenemos que primero reflejar, desplazar y reflejar. Recuerden que tenemos que incluir las dos operaciones. Entonces, esta función reflejada y desplazada, les voy a hacer aquí un bosquejo de cómo es esa gráfica. Entonces, la gráfica de la versión reflejada y desplazada de la respuesta al impulso va a tener esta forma que voy a dejar acá. O sea, comenzamos aquí desde 0, esto iría hasta menos m, y después de eso vale 0, aquí vale 0. O sea, como si fuera ese triángulo acá. Entonces, esta es la versión reflejada y desplazada de la respuesta al impulso. O sea, este es el h de menos lambda. Entonces, teniendo eso en mente, aquí algo importantísimo es que el valor 0, este punto que tenemos aquí 0, ese va a ser nuestro t. Recuerden que tenemos que reflejarla, ya la tipografía está ahí, y hay que desplazarla. Entonces, ese punto 0 se va a volver el punto t. Eso es importante ahorita tenerlo en cuenta. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Como vamos a dejar fija la señal de entrada, entonces tengo aquí una gráfica de diferentes señales de entrada. Entonces, vamos a ubicar la respuesta al impulso, la reflejada, vamos a ubicarla en diferentes posiciones de tiempo. Por ejemplo, acá. Entonces recordemos que ese punto, ese era el 0, se va a volver el t. Entonces, aquí hay algo importante y es el punto que está antes, o sea, este punto que tenemos aquí, este punto va a ser t menos m. ¿Sí? Porque recordemos que el triángulo refleja lo venía de menos m hasta 0, entonces este punto va a ser t menos m. Entonces, si nosotros miramos el producto de las dos funciones, ¿da cuánto? Da 0. Entonces aquí tenemos en particular en este caso que esto nos va a dar 0. Si miramos entonces otra posición, por ejemplo esta posición, también tenemos las mismas condiciones. El producto de las dos nos va a dar 0. O sea, estos dos casos nos va a dar 0 la señal. Ahora, ¿qué pasa si nos metemos un poquito más en la forma, dentro de la señal? Ya cuando se combinan las dos. Entonces, volvamos al mismo punto. Este punto antes va a ser igualmente t menos m. Pero aquí podemos apreciar una cosa interesante. Y es, si miramos a todas estas posiciones antes de 0, el resultado del producto da 0. O sea que aquí tenemos algo importante, y es que la señal de salida, resulta que la señal de salida va a ser 0 para todos los tiempos menores a 0. Eso lo concluimos de estas dos primeras gráficas. Porque recuerden que al reflejarla, desplazarla, el producto nos va a dar 0. Pero eso no ocurre en la tercera gráfica. En la tercera gráfica, aquí vemos algo bastante interesante, es el producto de las dos funciones nos da una señal que está, si miramos luego el área, el producto de los dos nos da una forma bastante extraña, pero al final va a ser una forma que está contenida entre este punto inicial, que sería 0, y ese otro punto, que es la posición t. Entonces, eso resulta que nosotros lo podemos denotar de la siguiente forma. Recuerden que era una integral de x de lambda, y x era a por e a la menos t, pero vamos a cambiarlo ya por a e a la menos lambda. ¿Por qué? Porque recordemos que cambiamos la t por lambda, entonces simplemente esa es la función de e x de lambda. Sí, voy a escribir acá abajo la forma de la convolución. Recuerden que era la integral de x de lambda por h de t menos lambda. Eso, de lambda. Entonces, tenemos que la primera parte es esa que tengo ahí, a e menos lambda, esa es x de lambda. Ahora miren que la segunda parte sería h de t menos lambda. Entonces resulta que aquí la escribimos exactamente igual como estaba en la ecuación original. Entonces la ecuación original era t sobre m, entonces simplemente la voy a escribir como t menos lambda, tal como aparece acá, dividido m. ¿Sí? Ahora, ¿por qué lo escribí así? Porque recuerden que era t sobre m, entonces cambiamos simplemente el t por t menos lambda, que es lo que tengo arriba. Ahora bien, si miramos de la gráfica, ustedes pueden notar que esto va contenido desde 0 hasta t. O sea que los límites de integral los vamos a colocar desde 0 hasta t. Entonces, esa es la forma de la ecuación en ese rango particular. Ahora bien, si nos vamos a otro punto, por ejemplo este punto de acá, volvemos a mirar el caso en que el producto de las dos nos va a dar algo desde 0
desde 0 desde el principio hasta t. Si miramos las dos ecuaciones que están involucradas acá en el producto, van a ser exactamente la misma ecuación de arriba. La ecuación que dejé ahí es válida para estas dos gráficas. Y estas dos gráficas podemos ver que sería, si antes íbamos hasta t menor a 0, eso significa que esta gráfica tiene que venir desde 0, donde quedamos, ¿hasta qué posición? Entonces, para mirar la posición recordemos lo siguiente. Si este punto se llamaba t, este punto llamado t, este punto antes se tiene que llamarse t menos m. Pero miren que estamos en un punto extremo en el cual estas dos líneas coinciden. Y el ancho de este triángulo era m. Y eso significa que aquí esta t tiene que ser obligatoriamente igual a m, porque es el ancho de este triángulo. O sea que esta ecuación es válida hasta m. ¿Sí? Eso para esos dos casos. En el quinto caso, que sería una gráfica como esta, resulta que en esta gráfica vemos que están involucradas las mismas ecuaciones. Va a seguir siendo entonces también integral a la menos lambda por t menos lambda, la misma ecuación que tenía en el caso anterior de lambda. Pero si aquí miramos nosotros los límites van a cambiar. Porque resulta que ya acá los límites vemos que esto que tengo aquí resaltado en amarillo, que vendría desde t hasta esta posición que es t menos 0. ¿Sí? Entonces, si nosotros miramos los límites, vienen desde este punto que es t menos m hasta este punto que es t. Entonces, eso significa que la integral ahora la vamos a escribir como t menos m hasta t. Distinto al caso anterior, porque en el caso anterior miren que siempre los límites de la integral, o los límites de donde no es 0, van a venir siempre desde 0 hasta t. Ahora bien, resulta que si yo miro esto desplazado mucho más, sigue siendo válida esta integral que tenemos ahí. Entonces, en total, lo que nosotros podemos ver es que esta ecuación es válida para todos los t mayores a n. Entonces, eso significa que la solución de esta convolución es que la señal es igual a 0 para los t menores a 0. Eso es enseñar por tramos. El otro tramo es que es esta integral, que habría que evaluarla, integral de 0 hasta t de a y la menos lambda, t menos lambda, sobre m de lambda, válida entre 0 a m. Y la otra pedazo de la señal es que es esta integral desde t menos m hasta t, y todo eso es para los tiempos mayores a m. Entonces esa es la solución de ese primer problema.